Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, hoy se oponen a las políticas de la actual administración federal a través de organizaciones no gubernamentales. El personaje más visible y a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado de estar detrás de desplegados y amparos es Claudio X González Guajardo, quien fue coordinador de asesores de Luis Telles en la campaña de Ernesto Zedillo y posteriormente fue jefe de la unidad de prospectiva y proyectos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le contesta al prianista que se fue a quejar en la OEA. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Así es, mis estimados amigos, hoy estamos a 13 de mayo del año 2021 y aquí estamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV con otro video para el canal y bueno amigos, que tengan un excelente jueves. Y el mandatario federal se defiende y le pide una respuesta al gobierno de Estados Unidos porque está financiando al grupo de Claudio X González y también le responde Adrián de la Garza, este prianista que se fue a llorar en la OEA y también presenta video donde los prianistas están involucrados, pues estos prianistas no quieren que siga avanzando la cuarta transformación. Y sin tanto que hablar mejor, a continuación les presento el video, acompáñeme. Le solicito apoyo a todos los ciudadanos para denunciar los casos de corrupción. Vamos todos a purificar la vida pública. Es que ese es el meollo de todo. Si acabamos con la corrupción, si desterramos la corrupción, se va a lograr el renacimiento de México. Ese es el mal que más daña, que más aqueja. Y eso fue lo que se fomentó en los últimos tiempos. Y el gobierno era el principal promotor de la corrupción. Y se empezó a ver como algo normal y permeó. Hay quienes están molestos porque vivían de eso, de la corrupción. Están molestos con nosotros. Afortunadamente, a pesar de que se esmeraron en corromperlo todo, no lo lograron. ¿Y saben por qué? Porque tenemos la herencia de civilizaciones, de culturas, en donde lo fundamental en los pueblos era la honestidad y en las familias. Tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, y eso no pudieron destruirlo. Es como el intento persistente de destruir a las culturas indígenas, incluso declarándole la guerra a los grupos indígenas, exterminándolos, con la justificación de que eran incultos, que había que civilizarlos, salvajes. Porfirio Díaz decía que se querían adueñar de las tierras nacionales. Imagínense, cuando los dueños originarios de todo México eran los indígenas. Es la verdad más íntima de México, más profunda. Entonces, siempre
quisieron destruirlos. No pudieron. Ahí están las comunidades, los pueblos con sus culturas, resistiendo el racismo, soterrado, que este es un pueblo, desgraciadamente, nuestro país padece todavía de mucho racismo. Expresiones de que hay que mejorar la raza. Procura que se mejore la especie. No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Eres naco. Ya les platiqué de cómo cuando fui jefe de gobierno estaba yo inaugurando una réplica de una cabeza olmeca en Santa Fe con el que era gobernador entonces, Miguel Alemán, que nos entregó esa réplica para la ciudad. Estábamos en un cruce en Santa Fe. Yo estaba preocupado precisamente por eso. Y se alargan los discursos. Pero ya iba terminando el acto. Ya nada más faltaba que hablara yo. Iba yo a ser muy breve, porque estábamos expuestos ahí. Cuando en una de esas pasa una señora en una camioneta de estas de lujo y me ve así y baja la ventanilla, no sé si con manigueta o en automático, y me ve y me grita: Andrés Manuel, eres un naco. Eso está ahí, pero no han podido con las culturas. Bueno, llegaron a que muchos negaran sus orígenes. Conozco comunidades indígenas en donde su organización social, su vestimenta, sus costumbres, sus tradiciones, todas indígenas, pero no hablan la lengua. ¿Por qué? Estigmatizaron eso. Cuando debe ser un orgullo, porque esa es nuestra identidad. Fue tan fuerte, ha sido tan fuerte el racismo, de modo que tenemos que seguir cambiando, transformando, avanzando, haciendo a un lado la hipocresía y no detenernos en la transformación. Y claro que va a haber oposición conservadora, va a haber reacción, siempre hay. Nada más que ahora ya no se permite, o al menos nosotros no aceptamos la simulación, la hipocresía. Imagínense de que la embajada de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, esté financiando a grupos políticos que están en contra nuestra, que les den dinero a los intelectuales, escritores mexicanos. ¿Cómo me voy a quedar callado? Si eso es una violación a la Constitución.
voy a estar pendiente de la respuesta del gobierno estadounidense, porque voy a exigir de que se suspenda ese financiamiento. ¿Cómo un gobierno extranjero va a financiar opositores? Nosotros vamos a Estados Unidos a meternos en la vida política de ese país. ¿Vamos a financiar a grupos opositores? No. Entonces vamos a seguir exigiendo que dejen de financiar a estos grupos políticos que están en contra de nosotros, que se pueden financiar con los traficantes de influencia de México que están molestos con nosotros, que lo hagan, pero ya es el colmo que el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada, le entregue dinero a opositores nuestros. Yo ni entendía bien de dónde había salido lo del artículo 19. No, pues ahora ya lo entiendo. Reciben recursos del gobierno de Estados Unidos. ¿Dónde está la objetividad? ¿Dónde está el profesionalismo? ¿Dónde está la independencia? Y hasta un portal que no nos quiere, sin embargo, hizo un reportaje, porque aún con las diferencias que tenemos, hay quienes aceptan cuando consideran que tenemos razón. ¿No tienes el reportaje de Sin embargo? Es que esto ayuda mucho, porque la mañanera la ven muchos, no es para presumir. Entonces, sí, a los campesinos son libres para denunciar, para no aceptar ninguna imposición de nadie, que los manden al carajo, pues. Eso es otro asunto. Estamos gobernando bien, estamos avanzando como equipo y ya veremos hacia adelante. A ver si no está. Ya me fueron a acusar a la OEA, Imagínense la OEA. No, no ha habido. Por eso lo estoy de nuevo mencionando. Y no lo voy a dejar de decir hasta que yo tenga una respuesta. Porque esto es una intromisión en la vida pública de México. México no es una colonia. No. Es un Estado asociado. México es un país independiente, libre, soberano. Miren, pero no tiene volumen, o no es un video.
Le pedimos permiso, sin embargo, que conste que ya lo dijimos. Mire, es el de Claudio. No, pero desde el principio, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hay golondrinas en el alambre? Un represario. Secretarías u organismos en los sexenios de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente. Un grupo de empresarios e intelectuales que fueron colaboradores en secretarías u organismos en los sexenios de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, hoy se oponen a las políticas de la actual administración federal a través de organizaciones no gubernamentales. El personaje más visible y a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado de estar detrás de desplegados y amparos es Claudio X González Guajardo, quien fue coordinador de asesores de Luis Telles en la campaña de Ernesto Zedillo y posteriormente fue jefe de la Unidad de Prospectiva y Proyectos Especiales de la Presidencia. También destaca María Amparo Casar, quien preside Mexicanos contra la Corrupción desde julio de 2020. Se desempeñó como coordinadora de asesores del panista Santiago Krill en la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Vicente Fox. Investigadores que han escrito acerca de las organizaciones de la sociedad civil en México reconocen que dentro de estas siempre hay intereses, ya sea políticos, religiosos o económicos, que delinean las causas que promueven y muchos de sus integrantes han tenido relación cercana con los gobiernos. Organizaciones de la sociedad civil, obviamente más vinculadas con el sector empresarial, sobre todo aquella sociedad civil organizada a través de lo que se conoce como las instituciones de asistencia privada, que básicamente funcionan pues con dinero justamente privado, con dinero de los privados, de los particulares, y que evidentemente contribuyen a la atención y solución de problemas del orden público. Un grupo de empresarios. Sí, pues esto es lo que estamos denunciando, porque esta organización recibe dinero del gobierno de Estados Unidos. Entonces queremos que nos responda el gobierno de Estados Unidos si le van a seguir pagando, si les van a seguir entregando dinero a esta organización que es opositora abiertamente. Su único propósito, su única tarea es atacarnos. No tienen otra. Antes esta organización ayudaba al gobierno cuando estaban privatizando con las llamadas reformas estructurales. Esta organización estaba en contra de los maestros porque defendía esta organización la llamada reforma educativa. Y ahora pues están abiertamente en contra de nosotros. Entonces está bien, es legítimo, siempre y cuando pues no haya dinero del gobierno de Estados Unidos, porque eso es violatorio de la Constitución
no pueden recibir organizaciones políticas dinero del extranjero. Entonces vamos a ver qué responde el gobierno de Estados Unidos. Adelante. Gracias, presidente. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esto tiene que parar ya y el presidente exige al gobierno de Estados Unidos si va a seguir financiando a estos traicioneros, a los mexicanos. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV, no olviden suscribirse, compartir el video y regalarme su valioso like. Gracias, buenos días, que tengan un excelente jueves.